Voy a retomar el sermón que se quedó trunco hace un mes a causa de las deficiencias en la luz. El Señor estuvo hablando a mi corazón y voy a compartir. Quiero más o menos que vayamos recordando y ponerlos en contexto de lo que habíamos hablado. El tema general es fieles al pacto. Y habíamos mirado cómo la fidelidad, lamentablemente, es una virtud que escasea y que, por cierto, es indispensable para cumplir cabalmente un pacto. Dios hizo un pacto con Israel, comentábamos, en el que Él se comprometió a ser su Dios, y esto es algo gigante, porque incluye un sinnúmero de bendiciones tan gloriosas, tan especiales, únicas para ellos. Y decíamos que de ese pacto habían condiciones para que se pudiera cumplir, como en todo pacto existe. Pero lamentablemente observábamos que a lo largo de la historia bíblica y nacional de Israel podemos observar que ellos vez tras vez quebrantaron ese pacto de amor. Fueron infieles, fueron desleales a ese pacto. Y mirábamos también, avanzando un poco, que no solamente hubo un pacto quebrantado, pero hubo un nuevo pacto anunciado, profetizado. Y el Señor habla y dice, este nuevo pacto va a ser diferente, no va a ser como el anterior, porque ahora me voy a encargar de que mis mandamientos, mis leyes estén en lo profundo de su corazón. Será un pacto tan agradable, tan hermoso, en el que ninguno tendrá necesidad de decirle a su compañero, a su esposo, a sus hijos, a su vecino, a sus amigos, oye, deberías conocer al Señor, qué Dios tan grande tenemos, porque dice el Señor, todos tendrán la oportunidad y la libertad de conocerme. Ese pacto en el que cada uno de nosotros, aún como gentiles, estábamos contemplados en el plan eterno de nuestro Dios. Y veíamos cómo efectivamente en el ministerio de Jesús, Él sale al encuentro de gentiles, de personas que para la nación de Israel estaban descalificadas, estaban no consideradas, y el Señor les sale al encuentro, ¿verdad? Y entonces, donde nos quedamos prácticamente es ahora en un nuevo pacto que es establecido. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan, vino, hablando de Jesús, a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, ¿cuántos dicen amén? No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esos somos nosotros, a Él la gloria. Entonces, mirábamos y entendíamos que no toda la humanidad, no todas las personas son hijos de Dios. No todos, porque dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando hemos creído en Jesucristo, cuando le hemos echado mano a su salvación, ¿verdad? Porque aquí dice que lo recibimos y hemos nacido de nuevo. Ahora,
quiero que observemos en el libro de Éxodo. Aquí vamos a leer versículos 7 y 8. Les leo y usted siga con la vista. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. La sangre siempre fue un elemento con el que se sellaban los pactos. Y entonces aquí ellos están haciendo un pacto con Dios en que ellos se comprometen a cumplir los mandamientos de Dios y a acceder a todas esas bendiciones que el Señor había ofrecido si caminaban en obediencia. Y entonces ahí está la sangre como señal. Y mirábamos entonces que el Evangelio de Lucas nos regala este momento en que Jesús está en intimidad con sus discípulos y dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo, como dice, confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces, entendemos que ahora Jesús establece este nuevo pacto. Ya no es un nuevo pacto solo anunciado, pero ahora establecido por Jesucristo. Y confirmado no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Jesús. De manera que, sin lugar a dudas, podemos mirar que nosotros como iglesia de Jesucristo somos parte de este nuevo pacto. Entramos en este nuevo pacto, un pacto de perdón, un pacto en donde es manifiesta a todo el que quiere la gracia de Dios, el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y lo confirma la carta a los Hebreos. Por favor, leo de los versículos 8 al 10. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy. Esto todo se lo está diciendo al Padre, ¿eh? No quisiste ya todo este sistema de sacrificio de animales porque la gente dejó de tener el entendimiento correcto. Y entonces por eso el Hijo le dice al Padre: ya no lo quisiste, lo anulaste. Y entonces yo dije: aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Él, Jesucristo, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Una más. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Así que esto es algo muy hermoso porque el sacrificio de Jesús como ese sustituto, pero ahora perfecto, sin mancha, sin pecado, quita, anula para siempre nuestra deuda con el Padre. Decíamos, no es año tras año, no es de tiempo en tiempo, una vez y para siempre, ¿verdad? Ese precioso Jesús que nos abrió el camino para entrar en este nuevo pacto con nuestro Dios. Ahora, decíamos que cuando este nuevo pacto fue anunciado, el Señor dijo: pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Cada uno me conocerá, desde el más pequeño hasta el más grande. Y a mí esto me parece precioso, porque esta es una poderosa realidad.
no hay límites para conocer a Dios. No hay algo que nos impida o nos estorbe conocer a Dios. Él quiere ser conocido, de hecho, por cada uno de nosotros. ¿Y cómo es esto posible? ¿De qué manera el Señor escribiría realmente en lo más profundo de nuestros corazones su voluntad, sus leyes, sus mandamientos? ¿Cómo lograría Él ser conocido desde los más pequeños hasta los grandes, de los menos importantes hasta los más importantes, por toda la gente que tuviera el deseo de hacerlo? Bueno, pues a través de la tercera persona de la Trinidad, del cual hemos cantado hoy de una manera muy hermosa, a través del Espíritu Santo. Y hoy quiero detenerme en dos actividades fundamentales, muy sencillas, muy claras, pero que hoy quisiera invitarte a ti que eres iglesia de Cristo, a ti que eres hijo de Dios y que vives en pacto con Él, a reflexionar, a mirar si has echado mano de esto, si lo estás viviendo, si lo estás disfrutando o te has privado de ello. Pues hoy te invito a que iniciemos. Quiero entonces me voy a detener un poco para hablar de dos actividades fundamentales que el Espíritu Santo realiza en la vida de su iglesia, en aquellos que vivimos en pacto con Dios. Y dice la Escritura, y cuando venga el Espíritu de verdad, habla Jesús, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Entonces, una actividad fundamental que el Espíritu Santo realiza en la iglesia es que Él nos guía. Y es muy sencillo entender este término en su original, porque un guía es sencillamente alguien que nos muestra el camino. La idea es como de un pastor que va delante de las ovejas, dirigiéndolas. Y también otra palabra que lo describe es un conductor. Y saben que para las personas como yo, que no tenemos ningún sentido de orientación, yo me puedo extraviar con mucha facilidad. Yo solo sé caminar segura en mi hogar, pero pasando el zaguán no respondo. Necesito una guía o un teléfono por lo menos para pedir auxilio. Saben que cuando era soltera y entré a trabajar, mi papá estaba un poco angustiado por esa cuestión. Y hizo que mi hermano mayor me llevara 2 o 3 veces, ida, vuelta a la oficina donde iba a trabajar, para que conociera, para que me diera cuenta qué camión, a dónde me bajaba, a dónde me subía, dónde todo. Y yo pues horrorizada y bueno, ya no, muy valiente. Llegó el lunes donde ya tenía que presentarme y bien, llegué a salvo. Pero martes o miércoles, no recuerdo, era apenas iniciando, de pronto avanzó mi transporte y yo dije, no, aquí ya no es, quién sabe dónde estoy. Y me bajé muy asustada. Y en aquellos años, gracias a Dios que existían las cabinitas telefónicas, y yo traía un pesito, se lo puse y solo dije, papá, estoy perdida. ¿A dónde estás? Claro, ya me había cerciorado de los nombres de las calles y le dije, estoy entre esta y esta, no te muevas, por favor, allí quédate y allá voy por ti. Entonces tuve mi primer falta muy pronto, tuve mi tacho en el expediente muy pronto, por desorientada. Soy muy, muy desubicada. Entonces, si usted me lleva a un lugar, no espere que yo llegue sola la siguiente vez. Necesito como 50 o 60 veces para medio saber de qué se trata el asunto. Soy extrema, entonces, bueno, necesito a alguien que me guíe.
necesito a alguien que se oriente, necesito a alguien que conozca el camino, porque yo con mucha facilidad me puedo extraviar. Y así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Saben que hoy hay una o varias aplicaciones en el teléfono que nos sacan de estos problemones, ¿no? Y cuando somos muy malos para ver hasta el mapita, entonces hay una voz que te dice, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda. Hay varias, ¿no? Hay unas españoletas. Ajá. En 200 metros vas a girar a la derecha. Y así, entonces, pues la gente puede llegar a su destino aunque no sepa el camino, aunque no conozca lo que está adelante, aunque sea una distancia muy larga, ¿cierto o no? Entonces, hagan de cuenta, algo semejante es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia. Nosotros, aunque nos ufanemos de ser buenos, no sabemos lo que se presenta en el camino. Ahora les voy a decir algo. Estas aplicaciones, con todo y que son muy benéficas, no son 100% seguras, porque les platico. Estas aplicaciones no saben hasta que alguien reporta que hay un choque, que están reparando el pavimento, que está cerrado un puente, ¿verdad? No, hasta que alguien lo reporta, entonces te avisa, pero mientras tú dices, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora para dónde? ¿No? Pero el Espíritu Santo no tiene esas limitaciones. Él es Dios. Amada iglesia, Él sabe el destino que el Señor trazó desde la eternidad para ti y para mí, y conoce muy bien el camino. Él sabe dónde hay tropiezos, Él sabe dónde hay tentaciones, Él sabe dónde hay problemas, Él sabe dónde está el inconveniente y Él sabe dirigirlos muy bien. Él no necesita actualizarse. El Espíritu Santo es Dios y es Espíritu eterno. Él sabe el pasado, conoce el presente y sabe lo que hay adelante. Nosotros no. Nosotros de pronto ni siquiera sabemos tomar correctas decisiones. Nosotros a veces nos vemos súper afligidos y decimos, ay, ¿qué digo? ¿Qué hago? Tomo la oportunidad. ¿Qué tal si era lo que le estaba pidiendo a Dios? Ay, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si me desvío de su... Ay, Señor, ¿qué hago? Nosotros no. Con mucha frecuencia en la vida nos encontramos ante disyuntivas en las que realmente no sabemos a la derecha o a la izquierda. No, ni a la derecha ni a la izquierda hay que trepar un puente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, sí, amada iglesia, Él es nuestro guía. Y bueno, me he encontrado también, yo no conduzco ningún auto, pero me he encontrado con personas que prenden su aplicación y ven la ruta, bien expertos, y dicen, no me voy a ir por ahí, no sé por qué me está mandando por ahí, yo me voy a ir por acá porque yo le sé y porque sirve que paso a comprarme un bolillito y así, ¿no? Entonces, bien listos, lo prenden para ignorarlo, la verdad, ¿no? Lo prenden por costumbre, lo prenden porque, pues, ay, qué bonito se ve el carrito avanzando y yo haciéndole así porque hago lo que se me da la gana, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que algunas ocasiones yo me he dado cuenta que fracasamos y entonces el conductor que se siente bien sagaz y que ahí va, dice, con razón me mandaba por allá. Y ya no hay marcha atrás, ahí estamos detenidos 1 hora y uno bien contento, abanicándose, desesperado y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero decirles que el Espíritu Santo no es una opción. No es que tú lo consultes para, Señor, ¿qué hago? Ay, precioso Espíritu, por favor, háblame. Y Él nos habla y nosotros hacemos lo que nos viene en gana. No, vamos a fracasar, se los aviso. Si Él es nuestro guía, vamos con Él. Vamos a su ritmo.
vamos detrás de él como las ovejas van con el pastor. El pastor sabe a qué aguas tiene que llevar a sus ovejas, no las va a exponer, ¿verdad? Imagínense cuando hay aguas profundas y las ovejitas nada más con la lana que tienen, ¡pac!, hundidas, ¿verdad? Como si fueran una piedra hasta el fondo. No las exponen, son aguas de baja altura, aguas tranquilas. Entonces, el Espíritu de Dios nunca te va a guiar para que fracases. Nunca te va a poner o a exponer más bien al peligro para que tu alma se pierda. El Espíritu de Dios no te va a dirigir a ofender a Dios jamás. El Espíritu Santo no te va a acortar o a facilitar el camino solo para que tú llegues haciendo trampa, como nuestros políticos cuando compiten en carreras. No lo va a hacer. El Espíritu Santo te va a llevar, te va a guiar, te va a dirigir por el camino de rectitud, por el camino que te va a llevar a la vida eterna, por el camino seguro. Y si ese camino que en ese momento te toca o me toca atravesar es un camino difícil, es un camino con obstáculos, es un camino incluso peligroso. Qué hermoso que hoy la palabra del Señor nos habló en el tiempo de la adoración, ¿verdad? Él va con nosotros y entonces no debemos temer. Él no se ausenta. Él no es como esa aplicación y de repente le picas y ahora ¿para dónde? Ya se trabó y qué desesperación, ¿verdad? Cuando no conocemos el camino y hay, o nos vamos a la lateral o nos trepamos este puentezote, híjole, si no es derecho ya me amolé, me voy a tener que dar una vueltísima y de pronto no funciona. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es seguro. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige. ¿Se acuerdan lo que pasó con Saulo, verdad? El Señor le hace un llamado y le traza un destino. El Señor, en esa reunión, vamos a verlo por favor en el libro de Hechos, están ahí en esa reunión, el Espíritu Santo dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Él les indicó el momento, pero de ahí, durante todo el ministerio de este hombre de Dios, fue el Espíritu el que lo guió. Y él estaba seguramente muy entusiasmado y dirigido por él, pero a lo mejor nunca pensó que llegaría un momento en que el Espíritu le diría, está prohibido. Voy a anunciar el mensaje de salvación, está prohibido. Es el lugar, ¿no? Bueno, está bien, está prohibido, vamos al otro, está prohibido. Entonces, de pronto tú y yo nos vamos a encontrar con ciertas sorpresas en la guía del Espíritu. Señor, ¿qué? Lo único que yo te pido es obedece. Él conoce el camino y vamos a llegar seguros a nuestro destino. Tal como le pasó a este hermoso hombre de Dios, el apóstol Pablo. Vamos a la siguiente cita. Ayúdenme a leer ahora ustedes, por favor. Qué hermoso. Entonces, llega un momento en que él llega a su destino, ¿verdad? Hay una vocecilla que
cuando traen el audio en el Waze, así dice, has llegado a tu destino, ¿no? Así, te anuncia. Eso es lo que el Espíritu le dijo a Pablo. Estás próximo a llegar a tu destino. El día de tu muerte está muy cerca. ¿Quién sabe cómo recibiríamos nosotros esa noticia? Por lo pronto Ezequías lloró, ¿verdad? Y se aferró a esta tierra. Pero Pablo no. Él dice, ya, está muy cerca el día de mi muerte, pero yo estoy bien contento porque he terminado, porque llegué a salvo, porque Él me mantuvo seguro, porque Él dirigió mi camino todos los días. Iglesia, el Señor tiene un destino de vida para cada uno de nosotros, la vida eterna. En tanto que vamos avanzando, vamos caminando hasta llegar a ese momento en que la muerte pues haga presa de nosotros por un momentillo, en que estemos dormiditos esperando escuchar la voz de nuestro amado para ser levantados. Qué hermoso será ser guiados por el Espíritu Santo. Yo te quiero decir, iglesia, que lo único que el Espíritu necesita para guiarte es tu voluntad rendida. Él no se impone, Él nada hace por la fuerza. Si tú le rindes tu voluntad, entonces, y manifiestas un corazón dispuesto a obedecerle, Él te va a guiar por la vida. Y es el mismo apóstol Pablo que recomienda a la iglesia y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, en todo, en la vida que vivimos todos los días, en qué vas a hacer de comer, a dónde tienes que comprar. A veces a nosotros nos parece una locura eso, no lo es, porque el Espíritu que nos habita sabe guiarnos de una manera asombrosa. Una actividad más, que es la segunda, es que el Espíritu Santo nos enseña. Y dice Jesús, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. A mí me encanta esto, porque Jesús, entre ellos, entre esos discípulos, entre esos hombres, abarcaba muchas áreas de su vida y se manifestaba de muchas maneras. Era padre para ellos, ¿verdad? Era su Señor, era su maestro, ¿cierto o no? Y entonces miren qué hermosa es la expresión en esta traducción que es la TLA. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, dice Jesús. Porque es igual a Él, ¿verdad? Es Dios. Entonces, dice, además, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, esto es algo muy hermoso porque Jesús fue maestro para ellos perceptible a sus sentidos. Un maestro al que podían tocar, un maestro al que podían abrazar, recostarse en su pecho, un maestro al que podían escuchar, un maestro con el que podían sentarse a comer. Y el Espíritu Santo es maestro, pero ahora no se está manifestando de una forma externa, sino interna. Su voz habla a nuestro corazón, habla en nuestro interior, ¿verdad? Su presencia nos inunda, su presencia es maravillosa, es palpable en nuestra vida todos los días. Y entonces Él toma esta labor de Jesús como maestro y comienza a enseñar a la iglesia, nos instruye. ¿Y cómo lo hace? Pues mayormente, amada iglesia, mediante la iluminación que Él trae a nuestro entendimiento para comprender la Escritura, para comprender las verdades eternas de Dios, para comprender cabalmente su voluntad, para conocer su carácter, su corazón y entonces poder entablar una relación cercana con nuestro Padre, cercana con nuestro Dios.
Él es. O sea, si tú y yo pretendemos leer la Escritura sin su iluminación, nos vamos a ir en blanco. A lo más aprenderemos ciertas historias. A lo más llegarán a registrar nuestra mente ciertos nombres, ciertos lugares, ciertos eventos, pero eso no transforma. La Biblia se convierte en vida a nuestra vida cuando el Espíritu Santo interviene, cuando el Espíritu la sopla en nuestro interior, y entonces hay una palabra de Dios diaria que nutre, que sustenta, que consuela, que conforta, que anima, que alienta, que direcciona nuestra vida. Este es algo muy hermoso. Y saben, el Espíritu Santo siempre nos enseña, y dice el Señor, todas las cosas. Todo lo que tú ignores, no te avergüences, pregúntaselo. Él te va a enseñar. Todo lo que tú tengas en duda, no lo hagas mal, pregúntale a Él. Asegúrate de hacerlo conforme lo dice en su palabra, y que la palabra, por la obra del Espíritu en tu corazón, tenga una correcta interpretación en tu vida. Y entonces es algo maravilloso. Saben que el apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que en alguna ocasión sube a orar, era como el mediodía y él tenía hambre, pero en lo que le preparaban se subió a orar. Y usted recuerda ese hecho donde ve del cielo que se baja ahí una sábana y ve animales, usted la recuerda, ¿verdad? Y recibe la orden del Señor: levántate, mata y come. Y él ni la piensa, él le dice a Dios, no, qué atrevido. Nosotros no le decimos con la boca, pero las acciones luego así, ¿verdad? Y le dice, no, Señor, yo jamás ha entrado por mi boca algo inmundo, común. Y el Señor lo único que le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que yo limpié, tú no puedes llamarlo común o inmundo. Pero él ni entiende. Pasó esto 3 veces. Ya saben ustedes que lo están buscando de parte de Cornelio, y entonces solamente escucha la voz del Espíritu que le dice, no dudes, te están buscando a ti, pero no dudes de ir con esta gente. Es la Escritura que ellos pasan ahí la noche. Al día siguiente sale con algunos hermanos que lo acompañan, y yo quiero que vayamos al libro de Hechos. Yo creo que Pedro todavía estaba un poco desconcertado. ¿De qué se trata esto? No le entendí, no me explicó, ¿verdad? Y dice que cuando él llega a ese lugar, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Qué les parece? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo tuvo él el entendimiento de que el Señor le estaba hablando de personas y no de comida? ¿Verdad? ¿En qué momento? El Espíritu Santo enseñándole. El Espíritu Santo hablando a su interior. El Espíritu Santo platicando con él y dándole una gran lección. Entonces, cuando él llega como un judío que ha sido toda su vida y conociendo la ley y guardando la ley y quebrantando la ley. Era un nuevo pacto, era la gracia. Ya no estaba la ley ceremonial, ya no estaban todos esos ritos, todas esas restricciones, pero él les confiesa y les dice, no es algo común, pero estoy aquí en obediencia, estoy aquí porque el Señor me está enseñando, y lo primero que me está mostrando es que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, ¿verdad? Vamos a avanzar ahora, por favor. Cuando le empieza a decir Cornelio, le narra cómo se le apareció el ángel, por qué lo fueron a buscar y todo eso, él se asombra. Y entonces dice así, entonces Pedro respondió, veo cómo, con claridad,
que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Esto está bien precioso, porque Él no miraba con claridad esas verdades. Él no miraba con claridad el plan de Dios. Pero el Espíritu lo enseña y como Él obedece, ¿verdad? Como Él se deja enseñar. No entiendo, Señor, pero ya tú sabrás de qué se trata. Solo voy a obedecerte. Qué hermoso es obedecer, aunque no entendamos, Señor, ¿cómo que le diga a esa persona que si está triste? ¿Cómo que me acerque? Obedece, solo hazlo. Y el Señor te va a enseñar, nos va a enseñar. Y entonces Él dice, y ahora veo con claridad que Él no tiene favoritismos, o sea que la idea que tenemos como judíos está bastante mal, ¿verdad? No somos los favoritos de Dios. El Señor en realidad en cada nación acepta a los que lo temen y hacen lo correcto, lo buscan, le hablan. Vamos adelante. Y dice en la Escritura que entonces Él empieza a hablarles de Cristo. Dice, bueno, les voy a hablar del mensaje, por eso me hicieron venir, y les empieza a hablar de Jesús, de todo lo que había ocurrido, de cómo fue llevado a la muerte, de cómo en Él hay salvación, hay perdón de pecados, de cómo Él da vida eterna, de cómo Él venció a la muerte, y empieza a dar su discurso, empieza a compartirles el mensaje, y de repente sucede esto. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y bueno, fue algo maravilloso. Todos estaban realmente asombrados. Los hermanos que lo acompañaban estaban realmente asombrados por mirar cómo el Espíritu se manifestó de la misma manera, sin distinción. Entonces, este gigante que fue el apóstol Pedro, que tuvo por maestro al mejor, que es el Señor Jesucristo, siguió siendo enseñado por el Espíritu Santo. Entonces tú y yo hoy no lamentemos, ay, cómo me hubiera gustado allí estar, mirar a Jesús y escúchalo a través de la palabra, escúchalo, escucha su voz, escucha sus enseñanzas, pero debes saber, amada iglesia, que hoy el Espíritu Santo es tu maestro, mi maestro. Él está dentro de nosotros, Él quiere enseñarnos. Lo único que necesita es nuestra obediencia. Lo único que necesita es un corazón humilde que se deje enseñar. ¿No te ha pasado que a veces le dices a tu chiquitín, a ver, mira, es que déjame decirte cómo? No, y nos avientan la mano, no, o sea, sí sé, sí puedo. Y no pueden echarlo a perder todo. Y así somos nosotros, ¿no? A veces nos comportamos como niños. Gabacho, tú eres un extraordinario vendedor. Entonces, ¿qué tal que hoy yo me acercara a ti y te dijera, Gabacho, como tú me caes muy bien, quiero enseñarte a ser un buen vendedor? Seguro que me mandas lejos. Así es. Lejos de tu banca, lejos de tu presencia. ¿Por qué? Porque él podría tal vez ser muy gentil y sonreírse y decirme gracias, pero no sé si sepas que yo he entrado como cualquier vendedor y siempre termino siendo jefe, el jefe de todos, porque soy muy bueno, porque soy hábil, porque... Y entonces Gabacho se perdió la oportunidad de que yo le enseñara a vender, ¿verdad? Porque saben que así nos pasa con Dios. Hace un tiempo el Señor confrontaba mi corazón, nuestro corazón, y nos dijo así: me pides que te enseñe, pero no te dejas enseñar. Y entonces tú te sientes experto y dices, no, yo puedo solo. Así, gracias. ¿Te ayudo? No, así, muy amable, así. Porque, ¿qué tal si echan a perder mi genialidad? Entonces, si tú y yo queremos ser enseñados por el Espíritu Santo, solo te pido, humilla tu corazón. Disponlo a aprender, aunque tú digas, yo ya me lo sé,
esa historia yo que la voy a leer, ay, otra vez la Biblia, ya la leímos, qué sé cuántas veces, ay Señor, tantos nombres. Léelo con hambre. Dile a Él, ilumíname, háblame. En medio de todo esto, háblame, revélame tu verdad para este día. Y Él lo va a hacer. El apóstol Pedro fue enseñado por el Espíritu Santo. Y él seguramente recordó lo que el Señor Jesús ya les había dicho. Porque el Espíritu, cuando nos enseña, no solo nos da una lección y ya, pues ahí te las arreglas para la vida. No, nos recuerda. Nos recuerda. Hay momentos, hay ocasiones en que necesitamos que esa palabra de Cristo sea recordada a nuestra mente y echar mano de ella. El Señor Jesús les dijo, no sé si tengan la cita de Juan, pero Él está hablando y dice, yo también tengo otras ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, es decir, no son judíos. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz, dice Jesús, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, este es el Espíritu Santo el día de hoy, Jonos. Este es el Espíritu Santo el día de hoy. Él nos va pastoreando, Él nos va guiando, Él nos va enseñando. Y seguramente que cuando Pedro vio todo esto, él pudo recordar, wow, es verdad, Jesús ya nos había dicho que los judíos no éramos las únicas ovejas que él tendría, sino que había otras, y son los gentiles. Seguramente él recordó cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti las llaves. Esta revelación no viene de ti, vino del Padre, pero la depositó en tu vida. ¿Y sabes qué? Te voy a dar a ti las llaves del reino. Y Él es el que se levanta y predica un sermón que llena el corazón de miles de judíos el día de Pentecostés, ¿lo recuerda? Pero en este momento que estamos narrando, con Cornelio y sus conocidos, entonces es cuando se abre el evangelio, literalmente, la predicación del evangelio al mundo gentil. Pudo recordar. Y yo te quiero decir, nunca pienses que es en vano leer la palabra de Dios. Nunca pienses que es demasiado o que, ay, bueno, pues esto ya lo puedo saltar porque no. Porque ¿sabes qué? Es un tesoro que está en tu corazón y que cuando llega el momento de la necesidad, tú puedes echar mano de ese tesoro y sacarlo. Y entonces vivir esa palabra y darte cuenta que es real, que es verdad, que el Espíritu le da vida en tu vida y entonces la crees, la vives, la compartes, la anuncias, porque se hace parte de tu vida. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Por eso el apóstol Pedro es el que le escribe a la iglesia, ya no solo a judíos, a la iglesia, formada por judíos y gentiles. Él les escribe y les dice a esas personas, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Te quiero preguntar, ¿tú vives en el nuevo pacto? ¿Sí? ¿Tú crees en Cristo? Él es el Señor de tu vida. Él es tu Salvador. Él es tu Dios. Entonces, yo te pido que en esta hora podamos decirle al Señor, tú estás aquí y estás aquí para liberar, estás aquí para dirigirme, estás aquí para enseñarme. Muévete en mi corazón. Muévete en mí según tú sabes que yo lo necesito. Si necesito ser guiado, por favor, dirígeme. Si necesito ser enseñado, por favor, enséñame. Y lo único que te suplico, amada iglesia, es ten un corazón sencillo para que Él te enseñe. Ten un corazón dispuesto para que Él te pueda guiar.
No pienses que tienes las mejores estrategias ni que conoces el camino. Él lo conoce y Él va delante de nosotros. Te invito a cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. La segunda parte. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Por qué no ahora con tus palabras? Habla con Dios y dile, ¿sabes? Quiero que tú seas quien guíe mi vida. Desconozco tanto lo que hay en el camino. Desconozco hacia dónde debo girar, hacia dónde debo seguir. Y hoy clamo a ti por tu guía, clamo a ti por tu dirección, clamo a ti porque sé que tú no me dejarás solo, porque sé que tú no me dejarás botado a medio camino, porque sé que tú no te vas en el día de mi aflicción, porque sé que tú caminas juntamente conmigo, porque sé que vives dentro de mí. Pero no quiero apagar tu voz, no quiero ignorarla, no quiero hacerla a un lado. Quiero obedecerte, quiero caminar en la dirección correcta. Quiero llegar al final de mi carrera con gozo, con victoria, Señor. Quiero ser parte de esta iglesia que ama tu nombre, que vive en pacto contigo, que conoce tu corazón, que ama tu palabra. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Y solamente si tu Espíritu me gobierna, si tu Espíritu me guía, si tu Espíritu me direcciona, si tu Espíritu me ayuda, si tu Espíritu me enseña, entonces podré hacerlo. Puede ser, Señor, que en esta noche haya personas que han dejado de avanzar por amor de tu nombre. Hoy, Señor, renueva sus fuerzas, alienta su corazón para que sigan adelante, porque no es cuestión de detenernos, no es cuestión de paralizarnos por la oposición, por los problemas, por la enfermedad, por los ataques. Es tiempo de caminar, iglesia, es tiempo de avanzar, de correr hacia Dios, de correr hacia sus propósitos, de alcanzar sus promesas, de abrazarnos de Él, de ser sostenidos por su mano poderosa. Este es un tiempo maravilloso para nosotros, un tiempo de oportunidad para conocer su corazón, para ser enseñados. No es que sepamos todo, seguramente nos hemos equivocado, pero no te preocupes, el Espíritu es un maestro paciente, tierno, misericordioso, compasivo. Él no nos descalifica, Él nos da otra oportunidad y nos vuelve a llevar a esa lección que no hemos aprendido, que no hemos comprendido cabalmente. Y Él nos ayuda, Él abre nuestro entendimiento, Él hace que la palabra se haga viva en nuestro corazón. Él hace que cada pasaje que leemos de la Escritura
sea nuestro alimento. Él hace que en el momento de la prueba, de la tentación, de la angustia, de la soledad, de la enfermedad, en el día malo, su palabra surja en nuestro corazón, venga a nuestra memoria, y entonces somos animados, somos fortalecidos, somos renovados, somos bendecidos. Gracias, gracias, hermoso Espíritu de Dios. Gracias, gracias por tu palabra. En el nombre